Ark ha sido reencarnado en su universo de fantasía favorito, un concepto que podría parecer emocionante. Sin embargo, su realidad está lejos de ser glamurosa. Él existe como un personaje secundario en un fondo, sirviendo como mayordomo personal de Eleanor, la chica destinada a convertirse en la villana principal de la historia, y ella alberga una obsesión intensa por él. A medida que se acerca su trágico destino, Ark enfrenta una pregunta dura: ¿logrará modificar el curso de los acontecimientos para salvarla, o simplemente será arrastrado junto a ella hacia la oscuridad? Este mundo no es simplemente cualquier reino de fantasía, sino el escenario del famoso juego japonés Celestia Kingdom, conocido por sus múltiples finales y su villana notoriosa, Eleanor. Sin embargo, Ark no es ni héroe ni rival, ni siquiera se menciona en la narrativa del juego. Él suele describirse a sí mismo simplemente como un personaje de fondo, sin recuerdos de su vida anterior en Japón más allá de su origen. A diferencia de las historias típicas de reencarnación, no fue bendecido con magia, prestigio ni un gran destino. Era un huérfano común que vivía una vida sin acontecimientos importantes. Sin embargo, la historia de Ark se aparta de la norma. Se niega a aceptar la debilidad y comienza a entrenar con una espada en su tiempo libre, inicialmente solo por diversión. Sus habilidades sorprenden rápidamente a todos cuando derrota a los ancianos del pueblo en combates de entrenamiento. Un día, el director del orfanato local se acerca a él, visiblemente impresionado. «Excelente trabajo, Ark», dice. «Con tu talento, podrías convertirte en un gran caballero». Ark descarta el cumplido, señalando que los plebeyos no pueden convertirse en caballeros. El director responde suavemente: la fuerza y la sabiduría son lo que realmente define a un caballero, independientemente del nacimiento. Luego, con un tono misterioso, pide a Ark un favor. De repente, la escena cambia. Ark se encuentra dentro de un castillo opulento, sentado nervioso en un sofá lujoso. «No estamos fuera de lugar aquí», susurra al director. El director solo sonríe con complicidad. «Alguien aquí quiere conocerte», dice. Las pesadas puertas se abren, revelando a un noble distinguido. «Soy Adelbert Isenis, conde de esta región», anuncia el hombre. Ark traga saliva desconcertado, incapaz de creer en la presencia de un noble de alto rango. El conde se vuelve hacia el director. «Entonces, este es el chico del que hablabas», señala. Tras una inclinación de cabeza en señal de confirmación, el conde mira directamente a Ark. «He oído que eres bastante capaz», dice. «Me gustaría pedirte ayuda en un asunto». La sorpresa de Ark se profundiza cuando las siguientes palabras del conde lo dejan atónito. «¿Estarías dispuesto a hacer amistad con mi hija?». Su confusión solo aumenta cuando las puertas se vuelven a abrir. «Eleanor, entra», ordena el conde. La joven entra en silencio y se inclina cortésmente. «Es un placer conocerte», dice suavemente. El corazón de Ark late más rápido al verla. Entonces, ella es, piensa. El conde sonríe cálidamente. «Ustedes dos deberían dar un paseo por el jardín», sugiere. Obedientes, salen al exterior. El jardín es impresionante, lleno de flores vibrantes y vegetación frondosa. Intentando romper el incómodo silencio, Ark comenta suavemente: «El conde tenía razón, este jardín es realmente hermoso». Eleanor asiente en silencio, demostrando poca emoción. La meticulosa atención de los jardineros es evidente. Mientras caminan, Ark la observa en silencio. Ella tiene su misma edad y, a pesar de su actitud fría, su belleza llamativa hace que su pulso se acelere. La chica es tan adorable y deslumbrante como su papel requiere, un suave rubor cubre sus mejillas. De repente, ella se detiene, haciendo que Ark incline la cabeza con curiosidad. «¿Algo pasa?», preguntó suavemente. Eleanor le cortó, su voz temblando con una resignación silenciosa. «Si no te sientes bien, podemos regresar», sugirió él. Ella sacudió la cabeza lentamente, con la mirada dirigida hacia abajo. «Lo sabía. Realmente no quieres ser mi amiga, ¿verdad?», susurró. Su voz vaciló mientras continuaba: «Lo entiendo. Nadie quiere ser amigo de la chica maldita. Ya me he acostumbrado».
Hizo una pausa, su mano alcanzando una flor cercana. Con un toque delicado, la vibrante flor se marchitó instantáneamente hasta convertirse en polvo. ¿Ves? Esa es mi maldición, explicó suavemente. Todo lo que toco se marchita y muere. ¿Ves por qué me llaman la niña maldita? ¿Realmente querrías a alguien como yo como amiga? Ark quedó perplejo, impactado por sus palabras. Su corazón se apretó con empatía, nunca había comprendido cuánto había soportado ella. En el juego, Eleanor era retratada como una villana, pero en ese momento, parecía una chica solitaria cargada con un poder no deseado y destructivo. ¿Podría su sufrimiento ser la causa de su reencarnación? ¿Para cambiar su destino? ¿Para darle felicidad? Acercándose más, Ark habló con convicción. Eleanor-sama, no creo que tu poder sea algo de lo que debas tener miedo. No me da miedo en absoluto. Sonrió suavemente y continuó, de hecho, te encuentro verdaderamente hermosa. Sus ojos se abrieron sorprendidos, y sus mejillas se enrojecieron intensamente. La cálida sonrisa de Ark iluminó su rostro. Aunque creas que tu poder solo trae dolor, dijo suavemente, quiero ayudarte a cambiar eso. Con un gesto tierno, levantó su mano y susurró suavemente, florece. Una ligera luz calmante envolvió su mano, donde antes parecía que la vida se desvanecía. El toque de Ark invocó energía desapercibida, y la flor marchita empezó a reanimarse, floreciendo de nuevo. Miró en sus ojos, con sinceridad. Eleanor, ¿aceptarás esto? ¿Serás mi amiga? Más tarde, ella dormía, atormentada por sueños inquietantes. Ecos de palabras crueles que la llamaban la chica maldita atormentaban su mente, voces frías que resonaban con desdén. De repente, vio a su madre, con los ojos llenos de miedo. No me mires con esos ojos, susurró su madre. Lágrimas le rodaron por la cara mientras ella deseaba no haber nacido nunca. Sin aviso, despertó, con lágrimas aún nublándole la vista. Ark, preocupado, la llamó suavemente por su nombre. ¿Estás bien? Parecía que tuviste una pesadilla, preguntó con suavidad. Aunque estaba temblando, Eleanor intentó ignorar su angustia, pero Ark notó sus lágrimas y se preocupó. Sin dudarlo, la sostuvo cerca en un abrazo reconfortante, brindándole seguridad y consuelo. En ese momento, Eleanor sintió como su corazón solitario comenzaba a abrirse. Quizá, por primera vez, recordó cómo era tener un amigo. Más tarde, Ark le volvió a preguntar si sería su amiga, y ella dudó, temerosa de que su maldición solo le trajera tristeza. Ark la tranquilizó con una convicción inquebrantable. Mi deseo es lo contrario. Quiero quedarme a tu lado, pase lo que pase. Cuando ella se preocupó por hacerle daño, él le respondió suavemente, nadie puede atravesar la vida sin herir a otros a veces. Pero estar juntos, a pesar de todo, vale la pena. Ella insistió en que quizás sería más feliz con otra persona, pero Ark tomó suavemente sus manos y le dijo, Eleanor, eres la única que quiero. Solo tú, susurró ella, con una nota de verdadera sorpresa en la voz. Conmovido por sus palabras, él le dudó, pero luego asintió suavemente. Entonces, llevémoslo bien. Por favor, cuídame. Sin más dudas, acordaron recorrer juntos este nuevo camino. En el momento presente, Elorei pide disculpas tímidamente, admitiendo que necesita ayuda. Ark responde con suave reassurance, diciéndole que no se disculpe, pues su corazón siempre ha estado abierto a ella. Elorei, con una cálida sonrisa, admite que nunca ha tenido a alguien que realmente pudiera llamar amigo o aliado. Ark la consuela, diciendo que la amistad adopta muchas formas. La clave, explica, es la comunicación honesta y la paciencia. La vida es un largo viaje y enfrentarán sus desafíos lado a lado. Su sonrisa compartida refleja un renovado sentido de esperanza y conexión. En las semanas siguientes, Eleanor sufre una transformación notable. Ark observa con admiración cómo su espíritu se ilumina y su encanto se vuelve aún más irresistible. Un día, durante su conversación, nota que ella lo observa, perdida en sus pensamientos. Ella hace un puchero juguetón, bromeando sobre si hay algo más importante que sus preguntas.
Ark, con una sonrisa amorosa, admite que nada la supera en importancia. Su expresión encantada y mesmerizada revela lo mucho que valora su vínculo. Por dentro, Ark piensa para sí mismo, con un toque de orgullo, créelo o no, soy muy apuesto. L, a su vez, pone los ojos en blanco y luego pregunta por el gusto de Ark en la ropa. Antes de que pueda responder, el conde lo llama por asuntos oficiales. Él le hace una mueca, bromeando, vamos entonces, ya que estás tan distraído hoy. Cuando Ark se despide, se inclina ligeramente y susurra, lo que uses, siempre te veré maravillosa. Sus mejillas se enrojecen en respuesta mientras él se marcha. El conde da la bienvenida oficialmente a Ark en la familia Enenis, integrándolo en su hogar. Agradecido, Ark expresa su felicidad y añade, hay una cosa que me gustaría hacer. Echándole un vistazo a Eleor, nota que ella está furiosa e impaciente. Fuera, ella se queja de su tardanza, preguntándose si las conversaciones con su padre eran más interesantes que preocuparse sola. Con una sonrisa traviesa, Ark se disculpa. Perdóneme, mi señora, dice, haciendo una reverencia completamente vestido con su uniforme de mayordomo. Ark Leaford, informando para servirle. A partir de hoy, le serviré como su ayudante. La historia salta 3 años adelante. Ark está ocupado preparando una gran celebración, mientras Eleor acaba de cumplir 10 años, un hito importante en su mundo. Aunque Ark solo tiene 10 años, es notablemente capaz y supervisa todos los arreglos. Se acerca una doncella, anunciando que todo está listo. Ark responde con una ligera inclinación de la cabeza, algo cansado pero satisfecho. Ella nota su fatiga, pero aprecia su esfuerzo, recordándole que todo estará perfecto al día siguiente. Ark reflexiona sobre cómo el mayordomo jefe lo nombró capitán de los preparativos simplemente por usar el sentido común. La doncella queda impresionada por sus ideas y su capacidad para ejecutarlas con eficacia. Sin embargo, la principal motivación de Ark sigue siendo clara, todo es por Eleor Sama. Recuerda sus palabras y siente un profundo deseo de hacer que esta primera celebración sea realmente especial para ella. Cualquier esfuerzo, cualquier dificultad, parecía valer la pena por su felicidad. Al decirle a la doncella que va a entrenar, Ark se sorprende cuando ella protesta, señalando su estado de agotamiento. Sonríe, usando un poco de magia curativa para tranquilizarla, diciéndole que estará bien. Después de un entrenamiento riguroso, Ark nota que L está sola en un cercano. Él se acerca y pregunta suavemente, ¿cuánto tiempo llevas allí? Ella responde casualmente, un rato ya. Ark, preocupado, la reprende suavemente. Pero ella lo provoca, diciendo, hace frío afuera, pero si me resfrío, tú me mantendrás caliente, ¿verdad? Ark queda sorprendido por su franqueza, dándose cuenta de cuánto ha pasado ella últimamente. Mis visitas son poco frecuentes, pero como mi sirviente, deberías mantenerte siempre cerca. Ark se disculpa, explicando que todo forma parte de los preparativos para su gran cumpleaños del día siguiente. Ellie se ruboriza y acepta el razonamiento. Si ese es el caso, entonces es comprensible. Luego pregunta, ¿alguna vez te sientes solo? Ark sacude la cabeza. Todos en la casa hacen un esfuerzo para que se sienta incluido. Una sombra pasa por el rostro de Ellie, y su estado de ánimo se apaga. Ella dice suavemente, hasta mañana, y se va, dejando a Ark reflexionando sobre qué pudo haber dicho mal. Al día siguiente, comienza la celebración. El conde señala discretamente a Ark que vigile por si hay alguna perturbación. La mirada de Ark recorre a la multitud, fijándose en unos gemelos que le parecen sospechosos. Sin embargo, antes de poder investigar más, desaparecen en medio del gentío. Momentos después, Ellie hace una entrada espectacular, cautivando a todos con su elegancia. Ark la admira desde lejos, sintiendo una punzada de arrepentimiento por no estar a su lado ahora. De repente, una doncella llama a Ark para que se acerque. La escena cambia inesperadamente a una sorpresa, el Orei le ha traído para que se siente a su lado en el evento principal. Ark está confundido. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunta. El Orei responde suavemente, no eres solo mi ayudante.
Y tú también deberías ser celebrado. Ahora tienes 10 años, igual que yo. Ark queda paralizado. Él nunca ha celebrado su cumpleaños porque ni siquiera sabe cuándo es. Sin embargo, el Orey pensó en él con atención, dándole igual honor. Él admira la amabilidad que ella muestra, preguntándose cómo alguien tan cariñoso puede ser considerado un villano. Le ofrece una sonrisa. Es un honor compartir este cumpleaños contigo. Ellie se sonroja profundamente a cambio. Ark permanece alerta, con la vista fija en la habitación con la determinación de proteger a el Orey de cualquier amenaza. Su mente vuelve a los gemelos sospechosos que desaparecieron. Una cosa está clara, mientras esté con ella, la protegerá de cualquier oscuridad que el futuro pueda traer. La sala de baile de la finca de Eninis brillaba bajo 1000 velas, un mar de seda mezclado con susurros de intrigas políticas. Para Arkloford, de pie rígido junto a su protegida, la condesa Eleanor Anzanas, la noche parecía menos una celebración y más una exposición. Las miradas escrutadoras de la nobleza le atravesaban la piel, estudiándolo como si fuera un artefacto raro. Mantiene una postura estricta, concentrado únicamente en su deber. Entonces, ocurrió un cambio repentino en la atmósfera. Una ondulación de brillo artificial anunció la llegada de un joven que se movía como si la misma luz se doblara a su voluntad. Era rubio, vestía impecablemente y emanaba una arrogancia tan palpable que casi parecía brillar. Sin saludar a Ark, extendió la mano hacia Eleanor. Su voz llevaba el tono autoritario de un príncipe heredero exigiendo homenaje, pidiéndole que bailara con él. Los ojos de Ark se entrecerraron. Una superposición digital tenue parpadeó sobre la cabeza del chico, la interfaz familiar de un mundo de juego que Ark conocía bien. El reconocimiento hizo clic en su mente, este era Razor Kellman, hijo de un vizconde. Pero era mucho más joven que los arcos de personaje que recordaba de la historia del juego. La línea del tiempo había cambiado. Este era Razer antes de su notorioso ascenso, antes de ganar infamia como un chico mimado con un vocabulario vulgar y tendencia a la violencia. Muchas cualidades que en su momento parecían menores, irónicamente, quedaron eclipsadas por su posterior reputación como un protagonista favorito del público devoto. En realidad, en persona, era mucho menos encantador. Razer finalmente encontró la mirada de Arx y su expresión se endureció en una mueca de desprecio. Con una ola indiferente, despidió al sirviente, ordenándole que se alejara. Al volver a su atención a Eleanor, le sorprendió que ella no hubiera caído inmediatamente en sus brazos. Después de todo, él era un premio del reino de Celestia, y su obediencia debería haber sido automática. Eleanor lo observó con desconcierto frío y distante, preguntándose si realmente tenía la intención de bailar con ella. Cuando él confirmó con arrogante impaciencia, su respuesta fue rápida y decisiva, se negó. El rechazo impactó a Razer como un golpe físico, rompiendo por completo su compostura. Tartamudeó, exigiendo saber por qué ella se atrevía a rechazarlo. Eleanor simplemente se apartó, asestándole el golpe final, su negativa dejó claro que no quería bailar con él. La humillación encendió una ira volátil en su interior y el encantador pretendiente fue reemplazado por un niño furioso y violento. Con un fuerte gruñido, se lanzó hacia adelante, intentando agarrar la manga de ella. Pero antes de que sus dedos pudieran cerrarse alrededor de su ropa, otra mano interceptó rápidamente su muñeca, había actuado Orksley Ford. Sorprendido por la resistencia repentina, Razer jadeó. «Conoce tu lugar, sirviente», gritó. Arx permaneció inmóvil, su expresión tan fría e implacable como el acero. Se identificó no solo como sirviente, sino como el asistente juramentado de Eleanor, cuya principal misión era protegerla a cualquier precio. Decidido a cumplir con esa obligación, torció hábilmente el brazo de Razer detrás de su espalda, sometiéndolo. El niño pataleaba sin poder, gritando de dolor y frustración. La voz de Arx bajó a un tono de advertencia. Le aconsejó a Razer que se calmara, explicándole que dañar a una hija de un noble de rango superior o a su sirviente provocaría graves repercusiones políticas para la familia Killman. La rabieta del niño se detuvo al comprender la realidad de su jerarquía social. No conocía el verdadero poder, pero lo entendía.
A regañadientes, Razer dejó de resistirse, gruñendo mientras se rendía. Percibiendo la reducción de la tensión, Arx lo soltó, exhalando un respiro de alivio. Pero, en cuanto se relajó, los ojos de Razer brillaron con malicia. Una sonrisa perversa se dibujó en sus labios mientras se giraba y lanzaba un golpe cobarde, un acto desesperado nacido de la frustración. Arx, experimentado en mundos mucho más peligrosos que el salón de baile, anticipó la traición. Con facilidad impecable, esquivó el golpe torpe y dio un preciso golpe en la nuca de Razer. El impacto fue sordo pero concluyente, y los ojos de Razer se enrojecieron mientras caía hacia adelante. Arx atrapó al chico inconsciente antes de que tocara el suelo. Una doncella llamada Nai corrió hacia él, visiblemente nerviosa y aterrorizada. Calmadamente, Arx le entregó a Razer y le indicó que llamara inmediatamente a su hermano mayor y a su padre. Mientras ella se apresuraba a hacerlo, una voz frenética llamó su nombre, señalando el siguiente giro en esta tensa confrontación. Eleanor estaba a su lado, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y silencio de inquietud, no por ella misma, sino por su bienestar. Su mirada se fijó en la marca ligeramente hinchada y roja donde Razer había bloqueado el golpe. Era un hematoma menor, pero para Arx representaba el coste de la violencia que había soportado en su defensa. Intentó minimizarlo, restándole importancia y asegurando que no estaba herido. Sin embargo, Eleanor lo vio como un símbolo de su sacrificio y del peligro que había enfrentado. Le ofreció una sonrisa suave, asegurándole que la hinchazón era insignificante en comparación con su seguridad. Más tarde, en un salón apartado, la atmósfera cambió del tensión del salón de baile a una cargada de regocijo formal. En el suelo, un joven realizaba un dejeza impecable, inclinando su cabeza hacia la alfombra. Era Caesar Kellman, el hermano mayor de Razer. Su comportamiento encarnaba al noble ideal, amable, de habla suave y serio. Su voz temblaba con sinceridad mientras se disculpaba repetidamente por la vergonzosa conducta de su hermano. Arcos, consciente de la incomodidad que provocaba ver a un noble arrodillado ante un sirviente, instó a César a levantarse. El joven lo hizo, con el rostro cansado pero decidido. Admitió que la arrogancia de Razer provenía de que había sido mimado, viviendo bajo la ilusión de que tenía derecho a todo lo que deseaba. Arcos escuchó atentamente, notando que Razer mostraba un comportamiento típico de un niño mimado, un impulso inmaduro dominando sus acciones. César explicó la verdadera causa del incidente. Solo había aconsejado a Razer que se acercara a cualquier chica que despertara su interés. Una sugerencia simple e inocua, pero Razer la malinterpretó como una licencia para molestar a una condesa. Las consecuencias habían puesto en primer plano el peligro del exilio, una consecuencia grave y severa que nubló la habitación. La palabra resonó de forma ominosa, subrayando la gravedad de la situación. Por un breve instante, la compostura de Arcos vaciló. La idea del exilio, tema común en historias de fantasía, entusiasmaba a su entusiasta interior. Tuvo que esconder rápidamente una sonrisa, presionando su mano contra su boca para enmascarar su diversión, y rápidamente adoptó una expresión sobria. Pensó en silencio que, en este mundo, un niño de 10 años se consideraba lo suficientemente mayor como para afrontar las repercusiones de los adultos. Al finalizar la discusión, Arcos reflexionó sobre las implicaciones. El camino de Razer Kellman, el hijo del vizconde, que inicialmente estaba en la trama original, ahora había sido destruido. La trama se estaba desviando de su curso predeterminado. Si la narrativa inmutable del juego podía ser modificada para Razer, quizás también el destino trágico de Eleanor pudiera ser reescrito. La esperanza creció en su interior. Luego, la vio esperando en un balcón iluminado por la luz de la luna, su figura iluminada por un suave resplandor. Ella se giró al verlo entrar, con la voz vacilante, preguntando si todo había sido arreglado. Arcos asintió, tranquilizándola de que el asunto había concluido y que los testigos protegerían su reputación. Pero la mente de Eleanor estaba en otra parte, su rostro ensombrecido por la culpa. Se disculpó, con la voz temblorosa, culpándose completamente. Llamó a Razer un bandido, lamentando cómo su celebración de cumpleaños había sido arruinada. Acercándose más, Arcos acortó la distancia entre ellos.
Vio el peso de la culpa pesando sobre sus hombros. Con suavidad, extendió la mano, sosteniendo su rostro con ambas manos y inclinando su barbilla hacia arriba para que ella encontrara su mirada. Con una voz suave y sincera, compartió sus sentimientos más profundos. Le confió que mientras Arcos estuviera con ella, le importaban poco las expectativas de los demás, los nobles, la política o los jueguitos sociales. Su presencia era todo lo que importaba. La expresión de Arcos se iluminó con una sonrisa sincera y tierna mientras la miraba. Rompiendo la pesada tensión de la celebración arruinada, preguntó si quería salir un momento, escapar sin ser vista. Sugirió que todavía era temprano y que podían evitar declarar la noche perdida. Una leve rubor invadió las mejillas de Eleanor mientras asentía. De pie en la terraza de piedra bajo el oscuro cielo de obsidiana, Arcos se inclinó ligeramente hacia adelante. En medio del suave declive de las festividades, preguntó si ella había logrado bailar con alguien. Eleanor vaciló, apartando la mirada. Con una expresión seria, le confesó que no había bailado ni una sola vez esa noche, habiendo rechazado activamente cada oferta. En su sociedad, tal rechazo era una violación del protocolo que rozaba el escándalo, ya que el baile era una parte vital de las relaciones nobiliarias. De repente, un cálido rubor volvió a sus mejillas al revelar sus verdaderos sentimientos. Confesó que su vacilación inicial provenía de la falta de coraje, pero el deseo de su corazón era claro, quería que su primer baile fuera con Ark. Admitió que había planeado pedirle ayuda el día anterior, pero el miedo la retenía. La mirada de Ark se agudizó al entender, esta era la razón de su comportamiento extraño. Ella reveló que nunca había bailado antes, exponiendo su inseguridad. Con tranquilidad y seguridad, Ark le aseguró que, aunque tropezara, él sería el único testigo. Resaltó su privacidad, señalando que ni siquiera la luna estaba observando. Una suave sonrisa apareció en su rostro mientras hablaba. Con elegante cortesía, extendió su mano, inclinándose ligeramente para solicitar el privilegio de su baile. Los ojos de Eleanor brillaron al tomar su mano. El jardín a su alrededor pareció disolverse en un salón de baile privado. De repente, la escena cambió, recordando el caos previo en la sala del banquete. Ark había sido rodeado por un enjambre de nobles ansiosos, cada uno peleando por su atención. Uno ofreció cualquier precio que deseara. Otro insistió en que se convirtiera en sirviente en su casa. Abrumado, Ark levantó las manos para calmar a la multitud, suplicando silencio. Alabaron su postura contra el heredero Kilman y su destreza mágica. Pero Ark X, con dignidad silenciosa, rechazó amablemente pero con firmeza. Se disculpó, expresando una lealtad inquebrantable. Con una sonrisa brillante e inquebrantable, se declaró sirviente leal de Ilan Sama. Eleanor observaba esta escena desarrollarse, su rostro iluminado por alivio y alegría. Ahora, a medida que el salón se vaciaba, Ark se apoyó contra una pared, completamente exhausto. Su uniforme impecable encubría a un niño cansado que deseaba descansar. Sin embargo, la celebración había requerido preparación y limpieza, y el sudor perlaba su frente mientras lamentaba su carga de trabajo. Justo cuando el desaliento amenazaba con superarle, un suave golpe rítmico resonó en silencio en el salón. Nai apareció de repente, radiante, para anunciar que todo el lugar ya había sido limpiado. Ark quedó momentáneamente atónito. Nai explicó que, inspirados en la dedicación de Ark X, el personal había trabajado aún más duro y rápido de lo esperado. Ark se ruborizó, avergonzado por el elogio repentino, y logró una sonrisa cansada que reflejaba tanto agotamiento como satisfacción tranquila. De su expresión era evidente que valoraba el momento, y observó que Eleanor parecía haberse divertido. La cara de N se suavizó mientras miraba a Ark. Reflexionando con nostalgia, mencionó que observar esas escenas le traía recuerdos. Ella recordó una vez cuando organizó una pequeña fiesta por el 10º cumpleaños de su amiga de la infancia, una amiga a la que luego perdió, ambas huérfanas en aquel entonces. Su único deseo había sido darle a su amiga aunque fuera una pequeña razón para sonreír en medio de las dificultades. Ark frunció el ceño pensativo al escuchar la frase amiga de la infancia.
Repitió las palabras en voz baja, con confusión claramente reflejada en su rostro. La posible malentendida lo llevó a preguntarse si Ark y Ilane podían parecerse en algo a amigos de la infancia. Ark quedó atónito. Procesó cuidadosamente la nueva información, intentando comprender lo que implicaba. Amiga de la infancia de Iloner. Cuestionó su propio conocimiento, sin estar seguro de que alguien que cumpliera esa descripción realmente existiría en el reino de Celestia. La sospecha le carcomía, haciéndolo sentirse incómodo. Intentó racionalizar esos pensamientos, considerando que quizás su propia existencia irregular era una anomalía, y que por eso detalles tan extraños podían ser normales. Su introspección fue interrumpida cuando Nai fue llamada aparte. Quedado solo, Ark se dio una palmada en las mejillas para sacarse el trance, decidido a terminar su trabajo. De repente, se dio cuenta de que había llegado a dormirse. Había prometido visitar a Eleanor después de limpiar. Con rapidez, atravesó los pasillos y llegó a su puerta, jadeando. Silenciosamente, dudó, pensando que probablemente ella estaría dormida. Debatió si debía disculparse después, pero al girar, la puerta repentinamente rechinó al abrirse. Miró dentro, murmurando una disculpa rápida. Sin aviso, el mundo pareció inclinarse violentamente. Una fuerza aplastante lo golpeó, lanzándolo hacia atrás. Cayó de espaldas al suelo, con los ojos abiertos por el terror. Un clic resonó, seguido de un siseo escalofriante que parecía el sonido de un reptil. La oscuridad llenó rápidamente la habitación. Tentáculos gruesos, como tinta, se derramaron por el suelo, enroscándose y retorciéndose. Desesperado, Ark llamó por Eleanor, con voz temblorosa. Sus respiraciones pesadas y entrecortadas resonaban en la negrura que lo rodeaba. Intentó levantarse, pero sus extremidades no obedecían. Delante de él, un par de pies pálidos pisaron las tablas del suelo, en marcado contraste con la oscuridad antinatural que giraba a su alrededor. Sudando profusamente, levantó la cabeza. Una figura emergió de la penumbra, su contorno era débil, pero inconfundible. Era Eleanor, pero su voz sonaba extraña. Se quedó de pie, vestida con una bata nocturna, con sombras enroscándose a su alrededor como seres vivos. Ark susurró su nombre incrédulo, helado en el suelo mientras la miraba con horror, en el epicentro de un fenómeno oscuro e inexplicado. Tentáculos afilados de energía obsidiana emergieron del suelo, girando peligrosamente alrededor de la frágil figura de Eleanor. Ella permanecía inmóvil, atrapada en el centro de una tormenta caótica, con el rostro marcado por el terror. De repente, Ark dio un paso adelante. La llamó otra vez. Eleanor se estremeció, con la energía oscura latiendo ominosamente. Pero, en lugar de huir, Ark le sorprendió. Levantó un plato con galletas que llevaba en las manos, pasando del shock a un aire de servilismo casual. Anunció que había horneado un lote extra de dulces especiales, solo para ella. La escena surrealista, un contraste entre sombras siniestras y productos horneados mundanos, creó un momento extraño pero sorprendentemente conmovedor. Él la reprendió suavemente por su retraso, con tono tranquilo a pesar del caos que los rodeaba. Eleanor lo miró confundida, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. Los gestos continuos de Ark sugerían que, al atraparla en un momento tan íntimo, se consideraba su compañero en travesuras. Le extendió una galleta, inclinándose más cerca para incitarla a abrir la boca, sin prestar atención a la ominosa energía que giraba a su alrededor. Superando su instinto de miedo, Eleanor abrió tímidamente los labios, y la oscuridad que la rodeaba empezó a disiparse. Ella dio un mordisco, un acto sencillo que ayudó a calmar su mente en medio del caos. Señaló que todavía era su cumpleaños, lo que hacía que su indulgencia pareciera justificada. La atmósfera cambió de tensa a interrogante, mientras Eleanor preguntaba acerca de la naturaleza de esa magia. Ark fingió ignorancia, pero ella insistió, explicando que era Celestia, una magia rara y personal que se concede a cada persona en su mundo. Ark escuchó atentamente, con la mente acelerada por la conciencia. Comprendió exactamente qué era y la notoria reputación oscura que llevaba.
Esta revelación le impactó profundamente, recordando que en la historia de su juego, la madre de Eleanor era, en esencia, una presencia inexistente. Pero en realidad, las cosas eran mucho más oscuras. Eleanor creía que su madre nunca tuvo la intención de volver a verla, con la mirada apagada y resignada a la soledad. Esa era su historia, un pasado de rechazo que comenzaba con la persona que estaba destinada a amarla más. Frustrado, Arx apretó el puño, dándose cuenta de que no podía cambiar el pasado, pero se negaba a aceptar su conclusión. Extiendo la mano, tomándolas de ella con un agarre firme y cálido, y la miró a los ojos con una determinación inquebrantable. Declaró que quería aceptarla tal como era, destacando que su destino no era ser odiada. Prometió que la impediría caer en la oscuridad. Aferrando su mano con más fuerza, juró sostener su apoyo indefinidamente. Eleanor lo miró, con lágrimas en los ojos. Por un momento, Ark vaciló, sintiéndose repentinamente cohibido. Pero luego ella se rió, un sonido sincero y de corazón que atravesó la melancolía. Confesó que en secreto había estado esperando que él dijera justamente eso. Ark reafirmó su promesa, decidido y dispuesto a repetirla tantas veces como fuera necesario. Se comprometió a ella como amigo, protector y compañero de infancia, con la intención de protegerla de cualquier daño. Cuando el momento emocional se calmó, sus pensamientos se dirigieron hacia la estrategia. La caída de Eleanor en la oscuridad no era intrínsecamente malvada, derivaba del rechazo en su infancia. Al romper su aislamiento, había cambiado la ecuación. Sin embargo, un frío temor se apoderó de su mente al tratar de recordar la historia exacta detrás de su caída. Surgió un recuerdo, una imagen de su perfil de jefe final en el juego. La descripción la retrataba como una persona calmada y sensible, que había sufrido una pérdida trágica de una amiga cercana a manos de un joven noble villano. Esa pérdida fue el catalizador de su transformación. La revelación le golpeó como un relámpago. Eleanor percibió su cambio de actitud y susurró que si alguna vez la dejaba sola, podría derrumbarse por completo. Sus palabras confirmaron la profecía, la amiga cercana, el catalizador del apocalipsis según la leyenda, no era otra que él. Él la miró con Eleanor, una confianza brillante iluminando su rostro. Detrás de ella, sombras oscuras reflejaban su dicha recién descubierta. Las reglas del juego predecían que su muerte acabaría con su humanidad. Si sus caminos permanecían iguales, en solo 5 años introducirían en la línea temporal del juego. Antes de cumplir 15 años, estaba destinado a morir. Su muerte, a su vez, sumiría a Eleanor en la oscuridad, transformándola en la adversaria definitiva. Era un ciclo trágico, que se repetía sin fin. Al convertirse en su apoyo, había consolidado su papel como la bisagra sobre la cual dependía su colapso. Eliminarse a sí mismo destruiría por completo su existencia. Bajo la brillante luz del día, Ark se encontraba en el campo de entrenamiento, sujetando una simple espada de madera. La tierra y pequeños cortes marcaban su cuerpo, y su respiración era entrecortada. Su compañero de entrenamiento parecía preocupado, pero sugirió que hicieran una pausa. Ark ignoró la preocupación, insistiendo en una ronda más. Se enderezó, superando su fatiga, sabiendo que solo le quedaban unos pocos años, quizás menos, para cambiar su destino. El descanso era un lujo que no podía permitirse. Con golpes decididos, empujó su frágil forma más allá de sus límites físicos, impulsado por el deseo de volverse el más fuerte. Quería desafiar ese destino sombrío que le esperaba, un destino que significaba su muerte. El sonido de la madera al chocar con la madera resonaba fuerte, un rugido desafiante contra el pronóstico ominoso. Bajo el sol implacable, su entrenamiento continuaba con un ritmo implacable. El instructor pidió una pausa, pero Arx insistió en que estaba bien, aunque su respiración pesada delataba su agotamiento. Sin aviso, algo cambió. El instructor dudó, sintiendo una amenaza inminente. Detrás de Arx, se cernía una sombra, firme, vigilante, casi depredadora. Era Eleanor, observando la práctica con una intensidad protectora. Reconociendo el peligro, el instructor rápidamente anunció una pausa y se retiró. Arx se giró, enfrentándose a la presencia autoritaria pero vacilante de Eleanor.
Ella admitió que no había tenido la intención de interferir. Arx la reprendió suavemente, diciendo que podría haberse mencionado en lugar de acechar en silencio. Le preguntó por sus lecciones, y ella se inclinó juguetonamente, insinuando que ya habían terminado y sugiriendo en broma que ella merecía una recompensa. Arx extendió la mano, colocando suavemente la palma en su cabeza. Cuando su contacto calmó su aura fiera, una cálida y radiante sonrisa se dibujó en su rostro. Él siguió acariciándola, pero un pensamiento más oscuro ensombreció su mente, un reflejo de su esfuerzo constante por evitar que ella cayera aún más en la oscuridad. Recordó cómo su caída fue provocada por la pérdida de su amiga de la infancia. Una ola de desesperanza lo invadió, a pesar de todos sus esfuerzos, no había cambiado nada. La tragedia profetizada se cernía sobre él, una sombra implacable. Por un momento consideró alejarse de ella, pero su vulnerabilidad en ese instante le hizo darse cuenta de que la resistencia era inútil. Eleanor interrumpió sus pensamientos, pidiendo más cariño. Él accedió, incapaz de romper su vínculo. Sin embargo, al hacerlo, sintió que ella notaba su estado de ánimo extraño y se retiraba, preocupada. Arx se estremeció ante su preocupación. Mientras buscaba una explicación, su compañero de prácticas dio un paso adelante, afirmando que Arx simplemente estaba excitado por el próximo ritual. La guardia guiñó un ojo con picardía, insinuando que solo estaba presumiendo. Los ojos de Eleanor brillaron con emoción. Arx reconoció la naturaleza del ritual, una ceremonia en la que niños de 10 años se adentraban en una mazmorra para demostrar su fuerza. Las palabras lo acechaban, despertando temores sobre lo que verdaderamente implicaba ese desafío. En la historia del juego, era quizá el lugar más peligroso para enfrentarse a la muerte. Rápidamente, escupió una excusa y se alejó con rapidez, buscando refugio en la soledad de un pasillo. Apoyado contra la pared, se deslizó hacia un estado de desesperación, abrumado por la culpa de su negligencia. El ritual de las pruebas representaba un momento decisivo. A pesar de la aparente seguridad, sabía que si el destino quería golpear, probablemente ocurriría allí. Mirando su mano temblorosa, se preguntaba qué acciones podía tomar para evitar la catástrofe. La rebeldía ardía en su interior, se negaba a aceptar su fin sin luchar. El tiempo se volvió borroso mientras la ansiedad y un sentido de urgencia lo dominaban. En la víspera del ritual, Arx reflexionaba sobre las amenazas que le esperaban, criaturas venenosas a las que debía estar atento. La incertidumbre le carcomía la mente, alimentando miedos de que, en efecto, podría enfrentarse a la muerte al día siguiente. Pensó en los arcos originales de la historia del juego, curioso por cómo moriría y qué tipo de tragedia empujaría a Eleanor a la oscuridad. El mecanismo de su destino parecía imposible de defender cuando ni siquiera conocía cuál era. Cuando amaneció el día del ritual, Arx y Eleanor estaban al borde de un bosque denso, listos para el desafío. Los árboles altos proyectaban largas sombras sobre la escena sobria. El temblor de Eleanor traicionaba su miedo, mientras Arx apretaba su empuñadura con firmeza, preparándose. Con calma, confirmó su objetivo, llegar al corazón del bosque. Se adentraron más en la espesura, bajo un dosel cada vez más denso y hojas susurrantes. Eleanor vaciló, con la voz temblorosa, preguntando si él tenía miedo. Arx lideró adelante, asegurándole que la protegería, una promesa que pretendía cumplir. Dentro, su mente era una tormenta turbulenta de miedo. Desde que comprendió la certeza de la muerte, el terror se había arraigado en él. Sin embargo, reprimió ese miedo, enterrándolo bajo su firme resolución. Volviéndose a comunicar, le aseguró que le tenía más miedo a que ella resultara herida que a cualquier peligro que enfrentaran. Esa verdad superó su temor a la muerte, dándole fuerzas. Eleanor, observando su espalda, encontró consuelo en su postura firme. Reunió su valor y declaró que ella también estaba preparada. Cerrando el puño, Arx se recordó a sí mismo que había entrenado, preparado y jurado protegerla. Ahora, lo único que le quedaba era creer en su propia fuerza. Con una orden final, dio un paso audaz hacia lo desconocido. La pareja desapareció en las sombras de la prueba, dirigiéndose hacia un destino que estaban decididos a reescribir, a pesar de que la narrativa amenazaba con apoderarse de ellos.
En lo más profundo del bosque antiguo, se encontraba la piedra sagrada, un monolito enorme que marcaba el objetivo principal del desafío de hoy. La tarea era engañosamente sencilla, reclamar un fragmento de la piedra únicamente mediante el propio esfuerzo, sin ayuda exterior. Mientras avanzaban por la densa maleza, Arx detectó movimiento en los arbustos. Molesto por lo obvio de la presencia de los guardias ocultos, comprendió por qué estaban allí. Monstruos poderosos rara vez aparecían en esa zona, y un equipo de más de 10 guardias estaba listo para proteger a los niños nobles del peligro. Eleanor percibió su distracción y le llamó, instándolo a mantenerse alerta. Preguntó si había sentido alguna presencia cercana, pero Ark descartó su inquietud como solo su imaginación. Sin embargo, Ilan confió en que también había sentido ojos observándolos durante bastante tiempo. Su intuición sorprendió a Ark, una ligera expresión de sorpresa cruzó su rostro, ya que no esperaba tal percepción de ella. Con una sonrisa suave, le garantizó que todo estaría bien y sujetó firmemente su espada. Juró protegerla si surgía algún peligro. Ilane se aferró a él con ansiedad, depositando su confianza inquebrantable en su fuerza y afirmando que dependía completamente de él. Observándolos, los guardias escondidos en los arbustos apreciaron en silencio el apoyo de Ark, aunque en silencio deseaban poder permanecer sin ser detectados. Continuaron avanzando hasta que un crujido repentino rompió el silencio, y ambos se voltearon rápidamente hacia el sonido. Ark se tensó inmediatamente, sintiendo que lo que se acercaba no era como los guardias ni ninguna amenaza típica. Algo en esa presencia le pareció inusual. Brevemente recordó a su enemigo monstruoso destinado a acabar con su vida algún día. Pero lo que salió de entre los follajes fue completamente diferente. Apareció una criatura pequeña y peluda con un solo cuerno y emitió un suave llorido. Tanto Ark como Ilane quedaron sorprendidos, desconcertados. Ark la identificó rápidamente como una Elmig, confirmando su especie. Ilane preguntó si Ark tenía intención de atacarla, a lo que él le advirtió que no juzgara por las apariencias. Aunque adorable, esos seres podían ser feroces depredadores. Como respuesta, la Elmarra de repente se lanzó hacia adelante con una velocidad asombrosa, con el cuerno apuntando directamente hacia ellos. Ilane gritó mientras la criatura cargaba. Ark reaccionó al instante, colocándose delante de ella y blandiendo su espada en un movimiento fluido. La hoja interceptó el ataque de la criatura a mitad de carga, deteniéndola antes de que pudiera alcanzarla. Preocupada, Ilane preguntó si había terminado, con la voz temblorosa. Ark bajó cautelosamente su espada y empezó a guardarla. La hemorragia se desplomó de espaldas, sin moverse. Sin embargo, Ilane notó de inmediato algo extraño, no había sangre. Se preguntó por qué. Ark explicó que había utilizado una técnica que provocaba cortes internos, sin dejar heridas externas. Sus dedos alcanzaron a tocar el pequeño cuerpo, que parecía estar en paz, casi como si estuviera durmiendo. Observó en silencio que momentos antes había estado rebotando felizmente. Miró sus manos temblorosas, claramente conmocionada. Ark notó su malestar y preguntó suavemente si estaba en shock. Ella admitió que era inquietante, pero comprendía que tales sacrificios eran parte de este mundo. Él la observó en silencio, reconociendo cuánto había crecido. La voz de Ilane fue apagada mientras susurraba que, aún así, era desgarrador cuando se perdía algo tan adorable. Ark asintió con una sonrisa suave, aceptando que sus sentimientos eran válidos. Ella miró sus manos, con expresión triste y conflictiva, y murmuró casi para sí misma que, si fuera posible, confinaría a esas criaturas en algún lugar seguro para siempre, en lugar de verlas morir. Su rostro reflejaba profunda tristeza y lucha moral, perturbada por la idea de acabar con una vida inocente. Ark escuchó en silencio, comprendiendo la gravedad de sus sentimientos, plenamente consciente de que las pruebas que enfrentaban estaban diseñadas para enseñar esa misma lección, que la supervivencia a veces demandaba decisiones difíciles y moralmente complejas. De repente, el rostro de Ilan se iluminó con una sonrisa alegre mientras declaraba que era hora de seguir adelante. Actuó como si la tensión anterior hubiera desaparecido, irradiando felicidad. Ark percibió que algo no estaba bien, pero se preguntó si solo se lo estaba imaginando.
Reanudaron su caminata por el bosque hasta que Ark se detuvo, reconociendo que habían llegado a su destino. Delante de ellos surgió una antigua y colosal piedra sagrada, majestuosa y atemporal. Ark le dijo a Ilan que debían comenzar a raspar un fragmento del monumento de inmediato para cumplir con su misión. Trabajando en conjunto, recogieron cuidadosamente fragmentos de la piedra y los aseguraron dentro de un frasco. Con un sentido de logro, Ark anunció que su tarea había terminado. Ilan sugirió descansar un momento, agotados por su esfuerzo, y Ark estuvo de acuerdo sin dudar. De repente, un grito lejano atravesó el silencio, lo que lo hizo tensarse. Desde los árboles aparecieron 3 niños, que notaron a Ark y Ilan en el camino. Uno de ellos explicó que se habían quedado atrás porque se habían perdido. Suponían que Ark y Ilan eran simplemente otros participantes en el examen como ellos. Luego, un niño se detuvo, entrecerrando los ojos al reconocer a Ark. Su rostro se torció con resentimiento, conocía a Arkansas. Ark era el joven que su madre y otros adultos admiraban, el que se presentaba como un ejemplo, lo que le había ganado reproches. Ark recordaba vívidamente el incidente, una reprimenda dirigida a un niño que debía emular su ejemplo. Ese mismo chico probablemente era el culpable. Los muchachos confirmaron la identidad de Ark y luego cambiaron su atención hacia Ilan. Reconociéndola también, la refirieron con desdén como la chica cuervo, mostrando desprecio tanto por ella como por él. Susurraron entre ellos, atónitos al darse cuenta de que la chica cuervo de la que hablaban sus madres en realidad era una noble. Ark soltó una carcajada interna ante su estrechez de miras y en silencio les exigió que cesaran. Los muchachos retrocedieron bajo su mirada intensa pero entraron en pánico, exagerando los rumores, llamándola un monstruo cuervo que los devoraría, y huyeron aterrorizados. Ark los observó retirarse, molesto por cómo los chismes tontos difundían mentiras. Se acercó para seguirlos, pero Ilan le agarró la manga en silencio, señalándole que parara. Ella habló con calma, pidiéndole que por favor evitara escalar la situación. Ark pareció desconcertado, intentando protestar, pero Ilan le preguntó suavemente si esas palabras realmente le molestaban. Ella insinuó que tales rumores no tenían poder real sobre ella. Él parpadeó sorprendido cuando ella explicó que estaba acostumbrada a ese tipo de trato y que no había de qué preocuparse. Al reconocer su fortaleza, Ark admitió que tal vez había sido demasiado protector, especialmente considerando que su eventual muerte podría llevarla a la oscuridad. Ilan se giró ligeramente, y él reflexionó sobre lo mucho que ella había mejorado. Sintió una oleada de alivio mezclada con un conflicto sutil e indescriptible. Ella se acercó y dijo suavemente que mientras él la reconociera, eso era lo que importaba. Su sonrisa sincera y suave transmitía que sus palabras tenían un significado genuino. Su apoyo valía más que cualquier cosa que pudieran ofrecer los rumores. Sintiendo una especie de agobio, Ark pensó en privado que Ilan realmente había crecido mucho. Mientras un alivio lo invadía, también percibía una tensión subyacente que no lograba entender plenamente. Cerca de ellos, un guardia comentó que, con Ark presente, tal vez no sería necesario depender tanto de otros. Uno de los guardias observó en privado que, aunque Ark parecía fuerte físicamente, había algo en el que no lograba definir claramente. Recordó cómo Ark le había suplicado con sinceridad que respondiera de inmediato si algo fuera inusual, con unos ojos llenos de preocupación genuina mientras le rogado, por favor. El guardia reflexionó que en ese momento Ark parecía tan desesperado que simplemente no podía ignorarlo. Mientras tanto, otro guardia se encogió de hombros de manera despectiva, sin quedar impresionado ya que no había ocurrido ningún incidente real. Uno de ellos examinó una huella en la tierra, con el ceño fruncido pensando que quizás era de los niños del pueblo cercano. Sin embargo, el más cauteloso decidió verificar el escuadrón de exploradores que avanzaba, por si acaso. Su compañero respondió con desconcierto, sorprendido por su seriedad. Probablemente no sea nada, dijo con tono bromista, rechazando la precaución del guardia. La pareja siguió caminando por el sendero, relajados y totalmente ajenos a las sombras acechantes. Detrás de ellos, figuras oscuras se deslizaban silenciosamente desde los arbustos, envueltas en sombra.
Una oscuridad sutil se acumulaba alrededor de los pies de alguien, señalando que una presencia mucho más amenazante se acercaba, algo mucho más mortal de lo que cualquiera podría haber imaginado.